Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de conectividad. Lo que vamos a tomar en cuenta son, son la Constitución y su ley orgánica. ¿Ya? Bien, el Poder Ejecutivo se encarga de implementar las políticas públicas, ¿no? A nivel nacional. O sea, estamos hablando de gobierno nacional, ¿no? Políticas públicas a nivel nacional. Salud, educación, transporte, derechos humanos, seguridad pública, seguridad exterior, luchar contra la pobreza, nutrición, contra la tuberculosis, mejorar la calidad educativa, mejorar la infraestructura, mejorar al Perú en su posición externa, ¿no? En exportaciones, balance de pago, balance comercial, ¿no? No, atraer las inversiones, dar un marco jurídico de estabilidad. Eso se encarga el Poder Ejecutivo, de implementar las políticas públicas para buscar el bien general, para fomentar el crecimiento y el empleo. Bien, ahora, el Poder Ejecutivo se divide en la Presidencia de la República. Para ser presidente se necesita ser peruano de nacimiento, haber cumplido 35 años o más y derecho al sufragio. Los candidatos a la presidencia, primera y segunda vicepresidencia, deben cumplir los mismos requisitos. Los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia también pueden ser candidatos al Congreso de la República. El presidente de la República es elegido por sufragio directo, por voto directo. Es elegido en la primera votación siempre y cuando tenga la votación del 50% del número total de votantes más su voto. Votos válidos, perdón, de los votos válidos. Los votos blancos o nulos no se van a contabilizar. Si ninguno de los candidatos o planchas presidenciales sacan más del 50% de los votos válidos, entonces se celebra la segunda vuelta. Y la segunda vuelta se va a realizar dentro de los 30 días en que OMPE arroje los resultados oficiales. Continuamos, continuamos. El candidato electo juramenta ante el Congreso el mismo año que ha sido elegido. Una vez ya reconocido y juramentado el presidente en el Congreso, elige al ministro, al primer ministro, a su premier, y a propuesta y en coordinación con el primer ministro, a los otros ministros de Estado. O sea, una atribución del presidente es nombrar y remover ministros. El presidente de la República es jefe de Estado, personifica la nación y es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. En calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, puede disponer del personal, puede ordenar al personal militar reforzar la isla Santa Rosa en frontera con Colombia. Bien, la vacancia de la presidencia. La vacancia significa que la interrupción de su mandato antes de terminar sus 5 años es sacarlo del cargo, esa es vacancia. La vacancia de la presidencia de la República se da por 5 causales. Uno es la muerte, otro es la permanente incapacidad moral o física. Cuando hablamos de incapacidad moral o física, nos referimos que el presidente va a ser vacado por el Congreso de la República con 87 votos como mínimo. Eso es mayoría calificada. Las causales de vacancia por permanente incapacidad moral o física tiene muchos ejemplos. Fujimori, incapacidad moral. Vizcarra, incapacidad moral. Pedro Castillo, incapacidad moral. La tercera causal de vacancia es la renuncia. Y la renuncia es ante el Congreso, PPK, Merino, renunciaron. La cuarta causal de vacancia es por salir sin permiso al extranjero y que el permiso debió darle al Congreso.
salir del país sin permiso al extranjero o llegar días después de la fecha límite que por eso la puso. Ese es también causal de vacancia. Y la última causal de vacancia es la ejecución. Y ahí nos enfocamos un poquito más. El presidente de la República goza de inmunidad y esa inmunidad hace que el presidente no pueda ser acusado ante el Poder Judicial. Por más delito que haya cometido el presidente solamente podrá ser investigado por la fiscal de la Nación, recabar las pruebas y esperar que termine su inmunidad para ser acusado ante el Poder Judicial. Pero la excepción hace la regla, joven. Si el presidente, en pleno poder de sus, ¿no? En plena función, en pleno ejercicio de su poder, falta al artículo 117 de la Constitución, entonces el presidente puede ser vacado. Perdón, el presidente puede ser acusado ante la Corte Suprema. ¿Y quién lo acusa? El fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación tiene esa prerrogativa, jóvenes, ¿de qué? De acusar al presidente de la República. Profe, pero no tenía inmunidad. Sí, pero la inmunidad tiene un talón de Aquiles. ¿Cuál es? El artículo 117 de la Constitución que dice que si el presidente traiciona a la patria, impide las elecciones, disuelve el Congreso sin votación, eso va a ser causal de vacancia. Entonces, ¿cuáles son las causales de vacancia? Cuando el presidente disuelve el Congreso, traiciona a la patria, impide las elecciones o impide el correcto funcionamiento de los órganos electorales. ¿Han entendido, bueno? ¿Se entendió? El 117 es eso, ¿no? Ahora, profesor, ¿el presidente también puede ser suspendido o no? Claro que el presidente puede ser suspendido. ¿Y por qué motivo pueden suspender al presidente? Vamos a ver la suspensión del presidente, ¿ya? ¿Por qué motivo pueden suspender al presidente? El presidente de la República puede ser suspendido. Suspensión del presidente. La suspensión del presidente se va a dar por los siguientes motivos. Uno, la incapacidad temporal. El presidente entra al quirófano hoy y entonces el Congreso declara su incapacidad temporal porque tiene la incapacidad física, ¿no? Así es, de ejercer la presidencia. El presidente entra en una profunda depresión y pide, ¿no? Al Congreso la incapacidad temporal. Entonces, el presidente puede ser suspendido por incapacidad temporal, o sea, nadie es dueño de su destino, ¿no? Un accidente automovilístico, aéreo, suspensión temporal hasta que se recupere. El siguiente, joven, el siguiente es, o nadie está libre de accidentes, ¿no? El siguiente es cuando el presidente está sometido a juicio, está sometido a juicio, sometido a juicio. Profesor, una consultita, una consultita. Si el presidente está sometido a juicio, ¿por qué sería una causal de suspensión? Es que, mira, si está sometido a juicio, para que el presidente pueda defenderse, lo suspenden temporalmente, mientras que arregle su juicio. Y en ese caso, quien subiría la presidencia es el primer vicepresidente, en su defecto el segundo vicepresidente, en su defecto el presidente del Congreso. Cuando el presidente es vacado, como PPK, o renuncia,
asumió el cargo el primer vicepresidente que era Vizcarra. Cuando vacaron Vizcarra, debió asumir el cargo Mercedes Arauz, pero ella renunció a la vicepresidencia, entonces ya no había. Entonces asumió el cargo Merino, que era presidente de Congreso. Como él renunció, asumió el cargo el presidente de Congreso Sagasti, que debió convocar elecciones inmediatas, pero como OMPE demora entre un año más o menos organizar el proceso electoral, se quedó ese tiempo más o menos, ¿no? Entonces, esa es la sucesión de mandos y esas son las causales por las cuales el presidente puede ser suspendido. Hasta aquí alguna pregunta, Juan, por favor, alguna pregunta. Siguiente. El presidente de la República tiene atribuciones, sí, tiene funciones, responsabilidades, funciones, atribuciones, responsabilidades. ¿Cuáles son? Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, velar por el orden interno y la seguridad exterior, dirigir la política exterior del gobierno y las relaciones internacionales, convocar elecciones generales, reglamentar la ley con decretos supremos, declarar la guerra y firmar la paz con aprobación del Congreso, reglamentar las tarifas arancelarias, dirigir la política general de gobierno, presidir el sistema de defensa nacional, conceder indultos presidenciales y conmutación de penas, a diferencia de la amnistía del Congreso que sea por ley y perdona a un grupo de personas que han cometido un delito político y perdona el delito, saliendo libre de esta persona sin antecedentes penales, el indulto perdona, perdón, indulta, el indulto perdona la cárcel, no el delito. La persona indultada sale en libertad, pero sigue teniendo antecedentes penales. Bien, ahora, el presidente de la República es elegido por un periodo de 5 años, no hay reelección inmediata presidencial, no lo hay. Bien, profesor, ¿qué significa inmunidad? Inmunidad significa que el presidente no puede ser acusado ante el Poder Judicial, pero sí, pero sí puede ser investigado y no acusado ante el Poder Judicial, salvo excepto que viole el artículo 117 de la Constitución. Bien, escucho sus preguntas, joder, pregúntenme, o los leo, a ver. No, explico. Cuando el presidente es vacado, deja el cargo, ya no vuelve a entrar a ser presidente, asume el cargo del primer vicepresidente. En cambio, por ejemplo, si yo fuera presidente y hoy mi médico cabecera dice, tienen que hacerte el bypass al corazón, sí o sí, porque la siguiente semana va a ser muy tarde. Y yo digo, ya está bien. Entro a cirugía, anestesia total, 2, 3 días para levantarme y pues, la operación está bien. Entonces yo digo al Congreso, voy a entrar a operación. ¿Qué hace el Congreso? Me suspende temporalmente. ¿Por qué? Porque yo no puedo ejercer la presidencia en el quirófano. Después de dar paz, por lo menos un mes. Entonces, quien asume el cargo hoy sería el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente o el presidente del Congreso. Por eso la Fiscalía ha investigado a la presidenta Dina Boluarte por sus operaciones. Las operaciones no tienen nada que ver porque no son delitos. Lo que es un delito constitucional o una falta de la Constitución es no avisar de su operación al Congreso. ¿Para qué? Para que el Congreso la suspenda temporalmente hasta que ella se recupere. ¿Entienden? Porque la suspensión es temporal hasta que ella se recupere. Observación, pero también puede ser suspendida cuando está en juicio
¿Y qué pasa si la presidenta traiciona la patria? Se descubre que vendió información a los colombianos sobre el planeamiento estratégico de las Fuerzas Armadas de 10 años, poniendo en peligro a la seguridad nacional. Entonces, allí lo que va a prevalecer es que la Corte Suprema la condene por traición a la patria y la destituya, jóvenes. Y la vacancia ya es irreversible, ¿no? ¿Sí? Bien, otra pregunta, jóvenes. El Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros se encarga de la gestión, se encarga de la gestión, se encarga de la administración de los servicios que se brinda a la sociedad: educación, salud, transporte, comunicaciones, medio ambiente, derechos humanos, seguridad nacional, seguridad interna, etcétera, etcétera. El Consejo de Ministros es la reunión de todos los ministros y ministras de Estado, encabezada por el Premier, por el primer ministro. Eso es el Consejo de Ministros. ¿Sí? Ahora, escuchen por favor, escuchen por favor. Si el presidente de la República convoca al Consejo de Ministros o si el presidente de la República está presente en el Consejo de Ministros, entonces quien preside el Consejo de Ministros, quien preside el Consejo de Ministros es, es el presidente de la República. Le compete al presidente de la República presidir el Consejo de Ministros cuando él está presente o cuando él lo convoca. El Consejo de Ministros tiene a su cargo aprobar los proyectos de ley que el presidente envía al Congreso, aprobar los decretos legislativos, aprobar los decretos de urgencia, aprobar los decretos supremos, discutir, debatir, deliberar sobre temas de interés nacional. Si hoy hay Consejo de Ministros encabezado por la Presidenta de la República, de pronto estarían discutiendo, ¿no?, las compras de armamento de los países vecinos en el Perú, que afectarían y amenazan la defensa nacional. Estarían discutiendo, por ejemplo, también problemas del cambio climático, ¿no? O estarían discutiendo un tema coyuntural que es, ¿no?, la delincuencia. Eso es el Consejo de Ministros. Ahora, la PCM, la presidencia del Consejo de Ministros, encabezada por el Premier, Eduardo Arana, que después del presidente de la República es el portavoz autorizado del gobierno. Entonces, Eduardo Arana es el segundo portavoz del gobierno, porque el primer portavoz es el presidente de la República. Refrenda los actos del presidente, refrenda los decretos legislativos, los decretos supremos, los decretos de urgencia. ¿Pero qué es refrendar? Cuando el presidente de la República va a tomar medidas, va a tomar medidas, lo que hace el presidente de la República es convocar al Consejo de Ministros y discutir lo que quiere hacer. Y se aprueba el Consejo de Ministros, jóvenes,
con un voto mayoritario de los ministros. Y eso se refleja en un documento, puede llamarse decreto legislativo, de urgencia, decreto supremo. La presidenta firma ese documento oficial, pero para que tenga validez legal, tiene que tener la firma del primer ministro. Por eso, refrendar los decretos de urgencia legislativos supremos. Bien, ahora, ¿qué más dice la Constitución? Dice, son nulos los actos del presidente de la República que carezcan de la refrendación ministerial. Vuelvo a repetir, son nulos los actos del presidente de la República que carezcan de la refrendación ministerial. También dice que no hay ministros interinos. El cargo de ministro se llena con otro ministro juramentado. No se puede encargar a ninguna persona que no es ministro en una cartera de ministro. Yo como presidente no puedo decir, a ver, profesional exitoso, te puedes quedar con el ministerio por una semana hasta que yo elija un nuevo ministro. No, no hay ministros temporales, interinos. Si yo soy presidente y el Congreso ha censurado a mi ministro, yo tengo que nombrar otro ministro. Y si no tengo el tiempo suficiente, yo le digo a cualquier ministro de cualquier cartera, de cualquier ministerio, por favor, te quedas con el ministerio y el ministro, si acepta, puede ser ministro hasta un plazo máximo de 30 días de dos ministerios hasta que yo nombre a otro ministro de Estado. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú pueden ser ministros de Estado, ¿sí? Y por último, los ministros tienen la facultad de ir al Congreso, jóvenes, y sentarse y debatir con los congresistas, pero no tienen la facultad de qué, de votar en el Congreso. Y la ultimita ya, son solidariamente responsables todos los ministros de Estado de los actos delictivos del presidente que fueron aprobados en el Consejo de Ministros. De pronto el presidente discutió un decreto supremo y los ministros dijeron, pero presidente, no puede ser este decreto supremo porque eso se va a prestar para la corrupción. Y se aprobó y dos ministros votaron en contra de ese decreto supremo, pero igual se aprobó. Y basta que salió publicado el decreto supremo y entre en vigencia, de ahí el presidente cometió actos delictivos, base del decreto supremo. Entonces, para que un ministro salve su voto y no sea responsable, así no haya votado, así haya abstenido el voto o así haya votado en contra de ese decreto supremo, la Constitución dice, por como es solidariamente responsable, tiene que renunciar, tiene que renunciar inmediatamente para deslindar alguna responsabilidad. Yo soy presidente y ustedes son mis ministros. Los he convocado por Zoom, estamos en pleno Consejo de Ministros y les digo, señores ministros, he decidido disolver el Congreso. Ustedes miran, pero presidente, si el Congreso no le ha dado votos de censura al Consejo de Ministros, ¿por qué puede aplicar el 134? No, no, no. El 134 no se puede aplicar acá, señor ministro, porque el Congreso no ha disuelto, no ha censurado a dos consejos de ministros o no le ha retirado los dos votos de confianza. Entonces, ¿por qué va a disolver? Porque no me cae este Congreso. Así que, decreto supremo. Vamos a discutir decreto supremo y solución. Si tú no estás de acuerdo, jóvenes, y quieres salvar tu voto porque es un delito lo que voy a cometer yo, tienes que renunciar inmediatamente. Porque si tú no renuncias y así hayas votado en contra de ese decreto supremo, también eres solidariamente responsable de los actos delictivos que se hayan aprobado en el Consejo de Ministros. ¿Ha entendido, jóvenes? Sí, ya. Muy bien. Entonces, hora de marcar. Marquen, por favor. Marquen, marquen. Le voy a dar un par de minutos. Marquen.
Marquen, marquen, por favor. Ahora está bien. ¿Qué buscamos? Cuatro, ¿no? Cuatro y uno, ¿no? Recuérdense que los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional pueden ser ministros, ¿ya? Pueden ser ministros. Ahora, cuando un miembro de la Fuerza Armada y la Policía Nacional quieren postular a un cargo de elección popular como congresista, presidente, alcaldía, allí recién tienen que pedir su baja, 6 meses antes de una elección. Los ministros tienen que cumplir los requisitos siguientes: pero nacimiento, derecho al voto y mayor de 25 años. Los congresistas electos, los congresistas jóvenes, pueden ser ministros siempre y cuando el presidente los convoque, los invite, ¿ya? Profesor, si el presidente renuncia, entonces tiene que esperar las siguientes elecciones para postular. Así es.
Bien. Bien, vamos a marcar. Uno dice, en el marco del sistema democrático peruano, las funciones estatales están distribuidas entre distintos poderes. ¿Cuál es la principal función del poder ejecutivo? Casa, ¿no? Casa. Bien, pregunta número dos. ¿Cómo se elige al presidente? Por voto popular, por sufragio directo. La pregunta número dos sería peso, ¿no? Peso. Bien. El presidente de la República tiene la facultad de promulgar leyes y coordinar las acciones entre los diversos sectores del Estado. Es jefe de Estado, ¿no? Es jefe del gobierno nacional. A lo largo y ancho del gobierno nacional, sus políticas se establecen así, ¿no? Seleccione la función que corresponde exclusivamente al presidente de la República en el marco de sus atribuciones. Ah, a ver. Aprobar leyes relacionadas con la gestión pública sin... No. El Congreso le da facultades especiales al presidente para legislar mediante decretos legislativos. Representar al Perú en el ámbito internacional y dirigir la política exterior de gobierno del país. Sí, de la tres sería beso, ¿no? Beso. Cuatro. ¿Cuál de los siguientes es un requisito para ser presidente del Perú? Ya. En la 4, ¿qué te figura en la 4? En la A, ¿qué te figura? ¿Ser mayor de cuánto te figura en la 4? 35 ya. Ahí tiene que cambiar 36 años. Ser mayor de 36 años, pone ahí. Para luego marcar casa. ¿Ven? Ahí falta actualizar el cambio nada más. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. 4 casas. 5. ¿Qué se entiende por atribución del presidente? A ver si viene. Ah, las funciones, las responsabilidades del presidente, ¿no? Clave, beso. 6. ¿Cómo se llama cuando el acto de privar del cargo al presidente y sacarlo del poder antes de los 5 años? Vacancia, vacancia, ¿no? La vacancia del presidente. De las 5 sería, perdón, las 6 sería beso. Ahora, la pregunta número 7 dice lo siguiente. El presidente de la República puede ser vacado, jóvenes, por 5 motivos. Tiene bastante esa mención. La muerte, la renuncia ante el Congreso y el Congreso tiene que renunciar. A raíz de los Vladivideos de los años 2000, Fujimori sale del país y desde Japón presenta su renuncia a la presidencia por fax. El Congreso no acepta la renuncia y lo va y le da la vacancia por permanente incapacidad moral. ¿Sí? ¿Sabían eso? Al igual que fue vacado por permanente incapacidad moral Vizcarra y Castillo.
Pero ¿con cuántos votos se vaca el presidente por permanente incapacidad moral o física? 87 votos. ¿Y 87 votos qué cosa es? Mayoría calificada. 7, 7 veces 8, 8. ¿Qué marcamos la 8? No. La suspensión del presidente se da por dos motivos: por incapacidad temporal declarada por el Congreso de la República, un accidente, una incapacidad o física, y cuando el presidente está sometido a juicio. Por eso, pero el presidente goza de inmunidad, ¿cómo va a ser sometido a juicio? Lo que pasa es que el presidente, si bien es cierto, goza de inmunidad, pero tiene un talón de Aquiles. Si falta el artículo 117 de la Constitución, ahí sí puede ser acusado del Poder Judicial. La de casa y la 9 son solidariamente responsables los ministros de Estado de los actos delictivos o de la infracción a la Constitución del presidente de la República que hayan sido aprobados en el Consejo de Ministros. Casa 10. Salvador Solá fue primer ministro de Vizcarra y acudió al Parlamento cuando no lo invitaron y pidió la palabra y habló con. ¿Pero por qué? Porque la Constitución dice que los ministros de Estado tienen la facultad de ir al Parlamento y debatir con los congresistas, pero no tienen la facultad de votar, de opinar sí, de votar no. Entonces la clave sería enano. Muy bien, bien, Juan, ¿ah? Bien. Karen, Pamela, Ore, Jaime. Jaime, ese Jaime, ¿dónde es? Porque también soy Jaime de apellido. Somos pocos los Jaimes, ¿ah? Hay Jaime en el norte, hay Jaime en Abancay. Bien. Siguiente pregunta. 11. En un seminario sobre soberanía se analizó el caso de peruanos. Ah, ¿quién autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional? El Congreso de la República. ¿Quién autoriza que los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional del Perú entren al Congreso? El presidente del Congreso. ¿Y quién autoriza que un peruano, peruana, sirva a un ejército extranjero? El presidente de la República. 11 casa, y el artículo 134 y 135 de la Constitución nos dice que el presidente puede disolver el Congreso cuando éste haya negado dos votos de confianza o dos votos de censura al Consejo de Ministros. Disuelto el Congreso se llama interregno parlamentario y el Ejecutivo da decretos de urgencia. Cuando se disuelve el Congreso, no puede ser disuelto la comisión permanente, cuya función tendría solamente revisar los decretos de urgencia que da el presidente.
Cuando se disuelve el Congreso, se convoca elecciones inmediatas que deben ser celebradas en los 4 meses como máximo, como máximo. Y el nuevo Congreso entraría y supervisaría y fiscalizaría los nuevos decretos de urgencia que había dado el presidente ejecutivo, pero también puede censurar al Consejo de Ministros. Clave la 12, jóvenes. 12 y última pregunta. Avio, avio, ¿ya? Bien, chicos, sería todo por hoy. Nos estaremos viendo la siguiente semana, ¿ya? Bien, cuídense, un abrazo a todos. Hasta la siguiente semana. Ya la siguiente semana vemos Poder Judicial y con Poder Judicial tendríamos los tres poderes del Estado y ahí yo tengo material. Mejor comparto el material con ustedes ya. Ya voy a compartir material de tres poderes del Estado, son 26 preguntas, 27 preguntas para que ustedes más o menos se estén marcando, marcando. ¿Ya? Bien, chicos, cuídense, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.